Es un verdadero acto de amor, adorar a nuestro Dios. Pero aún más acto de amor, poder escuchar a nuestro Dios. Vamos a adorar al Señor escuchando su palabra. El ciclo litúrgico nos propone unas lecturas que nos enseñan y nos ayudan a recordar toda la historia de la salvación. Entonces, vamos a leer la palabra de nuestro Dios y vamos a iniciar con el Salmo 126. Cuando el Señor trajo a los desterrados de regreso a Jerusalén, fue como un sueño. Nos llenamos de risa, cantamos de alegría. Y las otras naciones dijeron: ¡cuántas maravillas ha hecho el Señor por ellos! Así es, el Señor ha hecho maravillas por nosotros. ¡Qué alegría! Restaura nuestro bienestar, Señor, como los arroyos renuevan el desierto. Los que siembran con lágrimas cosecharán con gritos de alegría. Lloran al ir sembrando sus semillas, pero regresan cantando cuando traen la cosecha. Es palabra del Señor. La lectura del Antiguo Testamento del día de hoy corresponde al libro de Isaías, en el capítulo 61. Vamos a leer de los versos 1 al 4 y del 8 al 11. Y dice así la palabra del Señor. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque el Señor me ha ungido. Me ha enviado para dar la buena noticia a los que sufren, para vendar los corazones desgarrados, para proclamar la amnistía a los cautivos y a los prisioneros la libertad, para proclamar el año de gracia del Señor. Desbordo de gozo con el Señor y me alegro con mi Dios, porque me ha vestido un traje de gala y me ha envuelto en un manto de triunfo, como novio que se pone la corona o novia que se adorna con sus joyas. Como el suelo echa sus brotes, como un jardín hace brotar sus semillas, así el Señor hará brotar la justicia y los signos ante todos los pueblos. Esta es palabra de Dios. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses, capítulo 5, versos 16 al 24. Estad siempre alegres. Sed constantes en orar. Dad gracias en toda ocasión. Esta es la voluntad de Dios en Cristo Jesús respecto de vosotros. No apaguéis el espíritu, no despreciéis el don de profecía, sino examinadlo todo, quedándoos con lo bueno. Guardaos de toda forma de maldad, que el mismo Dios de la paz os consagre totalmente y que todo vuestro espíritu, alma y cuerpo sea custodiado sin reproche hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. El que os ha llamado es fiel y cumplirá sus promesas. Palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. 1 del 6 al 8. Surgió un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Este venía como testigo para dar testimonio de la luz, para que por él todos vinieran a la fe. No era él la luz, sino testigo de la luz. Y este fue el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron desde Jerusalén sacerdotes y levitas a Juan a que le preguntaran: ¿tú quién eres? Él confesó sin reservas: yo no soy el Mesías. Le preguntaron: ¿entonces qué? ¿Eres tú Elías? Él dijo: no, no lo soy. ¿Eres tú el profeta? Respondió: no. Y le dijeron: ¿quién eres? Para que podamos dar una respuesta a los que nos han enviado. ¿Qué dices de ti mismo? Él contestó:
Yo soy la voz que grita en el desierto. Allanad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Entre los enviados había fariseos y le preguntaron: entonces, ¿por qué bautizas, si tú no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió: yo bautizo con agua, en medio de vosotros hay uno que no conocéis, el que viene detrás de mí, del que no soy digno de desatar la correa de la sandalia. Esto pasaba en Betania, en la otra orilla del Jordán, donde estaba Juan bautizando. Es palabra del Señor. Ya vamos allá. Él ya se manifestó. Él habita hoy con nosotros. Se llama Jesús de Nazaret, el Señor Jesucristo, a quien adoramos y exaltamos. Para nosotros como comunidades, tanto para la comunidad anglicana de la Vid como para la comunidad cristiana Puerta Abierta, que nos hemos unido para celebrar un símbolo de unidad, de amor, de Navidad, es un privilegio presentarles a una pareja que amamos realmente. Les hemos aprendido a conocer desde hace muchos años. Yo los conocí de niños casi. Y tenerlos hoy ministrando la palabra del Señor, pero además contándonos una historia de vida extraordinaria que nos hace reconocer que no decimos Emanuel por decirlo, sino que de verdad Dios está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, obra en este tiempo, sigue haciendo milagros extraordinarios en este tiempo. Y sé que muchos de ustedes que han venido hoy a acompañar a sus familiares, que son nuestros invitados, nuestros amigos, Dios les va a bendecir muchísimo a través de esta historia y seguramente hoy sea el milagro más especial para sus vidas. Démosle la bienvenida a Pipe y a Andreita. Bienvenidos. Qué lindo tenerles aquí, mis amados. Bueno, pues como decía el pastor Elías, nosotros conocemos a muchos de los de acá desde hace tiempo. Sin embargo, mi nombre es Felipe Ramírez, me conocen como Pipe, mi esposita Andrea Carolina Parra. Dios nos ha pasado por muchas dificultades este año y es algo de lo que venimos hoy a contarles. Entonces, por ahora les invito a que vayan abriendo sus Biblias o sus apps en Primera de Mateo, en Mateo 1, 18. La suya no tiene Primera de Mateo. Uy, hermanos, ¿qué Biblias están comprando? Para nosotros es un privilegio estar acá. Primero, por la fecha tan especial en la que nos han invitado. Segundo, porque a los que nos conocen y oraron por nosotros, queremos agradecerles. Y a los que no nos conocen y oraron por fe, queremos también agradecerles y mostrarles que Dios ha sido fiel. Sé que vienen trabajando acerca de Emanuel, sus manifestaciones. Hoy he querido llamar a este mensaje, a este tiempo, la manifestación de Emanuel en las dificultades y el temor. En Mateo, entonces, vamos a leer la historia de José, que inicia en el 18, Mateo 1, 18. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo, no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás a su nombre Emanuel, que traducido es: Despertando José de sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Señor Padre Santo, te pedimos que en este tiempo tu palabra sea retumbando en nuestros oídos y que tu Espíritu Santo hable a nuestro corazón. Escribe en nuestro corazón con piedra, Señor,
aquello que quieres que nosotros entendamos, Señor, y disponemos nuestros ojos, nuestros oídos, Señor, y nuestro corazón para que tu Espíritu Santo nos enseñe. Amén. Bueno, el sueño que tuvo José inicia el ángel presentándose, pues presentando a José: hola tú, José, hijo de David, y lo siguiente que le dice es: no temas. Entonces José, pues claro, pues si uno tiene una visión de este tipo, obviamente una reacción de miedo es normal. No temas, le echa todo el cuento de va a pasar esto, el Espíritu Santo, María, porque darás un hijo, Emmanuel, como había dicho el profeta Isaías, que significa Dios con nosotros. José se despierta y tiene su decisión: ¿creo en el sueño? ¿Creo en lo que me dijo el sueño o no creo en el sueño? Y decide creer en el sueño, decide creer en Emmanuel. Dice: ok, si Emmanuel viene y es Dios con nosotros, yo decido. Y así sale y obedece. Entonces lo que dice ahí después es: despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado. Pero ese hizo voluntariamente. Hizo porque él decidió creer. Él decidió obedecer a ese Emmanuel. Él decidió decir, aceptar: Emmanuel está en mi vida. Pero ese aceptar a Emmanuel está en mi vida, no es Emmanuel está en mi vida y ya mi vida es chévere, rica, sin dificultades. De ahí para adelante es que se pone la cosa interesante. He decidido aceptar Dios con nosotros, es lo que dice José. Y entonces de ahí vemos en Mateo 2.13, que entonces después en el 2.13, ¿cómo es que dice? Después de que partieron ellos, aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José, dijo: levántate, toma al niño a su madre y huye a Egipto, permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. O sea, si él creyó que estar con Emmanuel era cero miedos, viene y le dice: a tu hijo lo van a matar, a tu hijo que no es tu hijo, pero ya te dije que el Espíritu Santo, que igual que tienes que responder por él, pero entonces igual huye, pero protégelo. José como que, bueno, sí, miedo, pero ¿qué hago? Pero ya acepté a Emmanuel, ya acepté a Dios con nosotros, y decido, y sale, y se va para Egipto. Entonces después allá, después de un tiempo, vuelven y le dicen en sueños: vuelve, y José: creo que Dios está con nosotros, creo que Dios está conmigo, y vuelvo. Y en el camino otra vez otro sueño, y no, ya no para allá, porque es que el papá del hijo que estaba allá, entonces de pronto lo quiere matar, entonces ya cambia y vete para Galilea, vete para Nazaret. Y José vuelve y se levanta y listo, sí, sí. Entonces arranca una relación. Cuando decidimos aceptar, comienza una relación donde, ok, yo te voy conociendo, tú me vas conociendo, yo voy obedeciendo, aún a veces sin entender. Nosotros, André y yo, crecimos en una iglesia, nacimos en hogares cristianos, desde casi los 5 o 6 años estamos asistiendo a iglesias, crecimos en escuela dominical, nos conocimos nosotros dos en la iglesia, con un noviazgo de 10 años, ya 4 años y medio de casados, gloria a Dios. No fue por bombril, fue que nos conocimos en el colegio, y pues en el colegio uno no se casa, en la universidad pues más difícil, entonces ya, hasta que alguno de los dos logró graduarse. Y fuimos líderes de grupo de jóvenes por más de 15 años. Yo crecí en un ministerio que se llamaba Emmanuel, un grupo de jóvenes que se llamaba Emmanuel. Entonces ahí Dios te iba diciendo, yo sé que aquí hay varios, allá ya Jenicita está levantando la mano, donde hemos crecido también en Emmanuel. Emmanuel en nuestra iglesia tuvo un tiempo en que se cerró, y después nosotros como líderes decidimos volverlo a abrir, y estuvimos alrededor de unos 3 o 4 años más dirigiendo el grupo Emmanuel. Y bueno, ha sido una juventud en la iglesia, donde hasta el pastor Elías fue uno de mis tutores en el grupo de Verdades Básicas 1, hace 1000 años, cuando la Biblia era blanco y negro, ahora todo la tenemos a color y se puede subrayar en touch. Entonces, y Dios te va preparando y te va enseñando ahí en el fondo de todo lo que te va dando principios, y te va diciendo: Emmanuel, Dios con nosotros, fue lo que yo aprendí, fue lo que yo enseñé. Y quedamos embarazados, gracias a oraciones que tuvimos, y se dio el proceso, quedamos embarazados, Señor, gracias, un embarazo muy tranquilo, sin dificultades, nada de náuseas, nada de vómitos, muy soñado todo el tiempo de embarazo, cuando de pronto un día la crisis llega, y la crisis no llega a golpear a la puerta, me abre, sino la crisis tumba la puerta, tumba las ventanas, se mete y arrasa con todo. En una visita de rutina al ginecólogo, a la ginecóloga, nos dice: no, venimos aquí pues porque tenemos el control del mes,
le toma la tensión a mi esposa, tu tensión está un poquito alta, todavía no es de preocuparnos, pero baja a urgencias, te vamos a hacer unos exámenes. En el transcurso que salimos del consultorio de la doctora, que era en el segundo piso del mismo hospital, bajamos a urgencias, nos dieron el número, el triage, le toman la tensión y dicen, tu tensión está más alta, está bien alta, está subiendo, te vamos a poner en código naranja, pero tranquila, no te asustes, te va a ver la ginecóloga a hacer unos exámenes. Nos ve una segunda ginecóloga, tu tensión está muy alta, la tensión iba así. Sí vamos a hacerte unos exámenes, pero debido a los resultados de tu tensión, no vamos a dudar si sacamos o no sacamos al bebé hoy. Tú necesitas una cesárea ya, el bebé hay que salvarlo. Sin embargo, vamos a hacerte los exámenes. Se hacen los exámenes y regresa la doctora pues como a la hora, o no sé. Tu esposa está muy grave, muy delicada. Los exámenes muestran que tiene preeclampsia severa con síndrome de HELP. Síndrome de HELP quiere decir que tienes una falla multisistémica, que no te está funcionando el riñón, el hígado, que tienes una infección desencadenada, acompañada de la preeclampsia, que quiere decir que tienes la tensión en las nubes, que estás indefensa, teniendo en cuenta que estás en un estado de embarazo con un bebé adentro, con una vida que todavía depende de ti. Nos vamos para urgencias de emergencia ya. Nosotros siempre habíamos dicho, ay Señor, que sea un parto natural o que sea una cesárea, que son de aquí para abajo nomás que te duermen, que yo pueda cortarle el cordón umbilical al bebé. Bueno, muchas cosas soñábamos, pero en ese momento uno dice, Señor, estoy aquí en tus manos, tú estás con nosotros, Emanuel, haz tú. Y nos llevan de emergencia, a mi esposa la duermen completamente, el bebé lo sacan en una cesárea de emergencia, sale dormidito por la cantidad de medicamentos que ya se le estaban suministrando a ella, no llora lo suficiente, alcanza a hacer un poquito de popis dentro del útero, indicando que él sufre. Se llevan al bebé a la unidad de neonatos, a incubadora, antibióticos para el bebé, exámenes. El bebé está 10 días en cuidados intensivos en una unidad de neonatos. Los primeros 3, medianamente bien y medianamente delicado, con oxígeno, con sonda para sacar todo lo del estómago, todavía sin alimentación. Los siguientes 7 ya están en un cuadro de control, más que todo, de observación, pero mejorando. Y es el que ahorita algunos vieron y escucharon cantando en las oraciones y rezando en las canciones. El bebé a los 10 días sale para la casa. Mientras tanto, se acaba la cesárea y mi esposo sale para cuidados intensivos. El primer día se decide dejar todos los órganos ahí quietos. Normalmente la preeclampsia, al retirar al bebé, comienzan a mejorarse los síntomas. En este caso, se retira el bebé, damos una espera, 12 horas, 24, la infección sube, se va esparciendo por todo lado, vamos a segunda cirugía, a sacar el útero, se retira el útero, esperemos a ver cómo va la cosa. Entra ella en una coagulopatía de consumo, que eso traducido al humano es no haces costra, no frena sangre, entonces son derrames incontrolables, entonces cualquier rasguñadita o cualquier operación no hay cómo detener la sangre. Entonces ya comienza un cuadro mucho más crítico, inician las transfusiones de sangre. Dentro de esa coagulopatía de consumo ella entra en un choque séptico, que eso es cero defensa, desinfección por todo lado, y los doctores me dicen, Felipe, estamos en un cuadro con una tasa de mortandad del 95%. Necesito que sepas eso y que lo entiendas. Los doctores optimistas, los doctores más crudos me decían, 1 de 1000 sale, pero me decían como, yo no he conocido esa 1 de 1000. Cuando a mí me dice el doctor, la tasa de mortandad del 95%, o te derrumbas o crees en lo que tienes en tu corazón. Viene el miedo de que hay que hacer, y entonces, Señor, tú me has dado palabra, tú me has enseñado, yo he predicado de ti. Entonces, ¿todo eso qué fue? Pura decoración. Así como José me tenía que despertar y decidir qué hago, decido obedecerte, decido creerme el cuento que yo mismo echaba. Dios está con nosotros, Dios está con nosotros, Dios está con nosotros. Así no signifique vida. No siempre que Dios esté contigo significa que es tu voluntad la que va a salir. Yo decía, Dios está con nosotros, así mi esposa muera, pero Dios está con nosotros.
Y entonces vienen los pasajes, ahí es cuando uno dice, Dios te conforta a través de tu palabra, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra, y si tú tienes palabra en tu corazón, Dios te la saca, y aunque muchos hermanos vienen y te dicen, Dios me ha dado esta palabra para ti, y proclamo, y declara, y písalo, no, eso son manifestaciones de amor que uno agradece porque se siente rodeado, pero las que te llegan al corazón son las mismas que salen de tu corazón. Y frente a ese 95% Dios me dice, o me recuerda más bien, David tumbó a Goliat con una piedra. ¿Cuáles creen que eran las estadísticas frente a esa guerra? Y me trae el pasaje de la puerta ancha y la puerta estrecha. Una puerta ancha del 95 y una puerta estrecha del 5. Y me llena de fe y digo, yo no creo en un Dios de estadísticas, yo creo en un Dios de milagros. Yo no creo en un Dios que nos trajo hasta aquí para sacarnos por una puerta ancha donde sea fácil la cosa. Así el nombre de Dios no va a ser exaltado. Señor, para que tu nombre sea exaltado tenemos que estar, perdonen la expresión, tenemos que estar en la inmunda. De ahí sí nos vas a sacar. Si esto fuera una apendicitis y aquí mañana salimos, los doctores van a decir, pues una apendicitis, eso se hace 1, 2, 3 pasos y sale. Entonces estamos hablando del segundo o tercer día, coagulopatía de consumo y tasa de mortalidad del 95. Y si ahí estábamos mal, la cosa fue bajando. Entramos, tocó hacerle diálisis para ayudar al riñón a funcionar, no funcionó, después tocó hacerle ligadura de arterias hipogástricas, o sea, una ligadura de unas venas atrás para ver si dejaba de sangrar, cada cosa que digo casi que es una cirugía. No dejaba de sangrar, transfusiones, cualquier herida que tenía no cerraba, entonces entramos en código rojo, estamos ahí en la clínica, cuando dicen por los altoparlantes, código rojo en la UCI adultos. En la UCI adultos había un paciente, Blanco de Gallina lo pone, es mi esposa. Código rojo, toda la clínica se conmociona, corren, frenan los ascensores, todo se detiene, los doctores que están de turnos en urgencias en todos los pisos suben, esa unidad de cuidados intensivos se vuelve una vaina, un estrés. Señor, ¿qué hago? Oremos. A veces uno quedaba bloqueado, gracias a Dios estaba con hermanos que me decían, ven Pipe lloro, porque a veces las palabras no te salen. Y código rojo se logra estabilizar, vienen transfusiones. Cada uno en el cuerpo tiene entre 5 y 6 litros de sangre. Mi esposa se le transfundieron más de 100 unidades de sangre, las unidades es medio litro, entonces estamos hablando de 50 y pico litros. Todo lo que entraba le salía. Tanta transfusión desgasta el cuerpo, porque toda la sangre que te meten tiene que pasar por corazón y por pulmón para ser oxigenada. Entonces, cuando no es sangre tuya, el corazón y el pulmón tienen que trabajar un poquito más como para apropiársela. Y se la apropian y se la quitan, y se la apropian y se la quitan, y ese mismo proceso, pues el corazón y el pulmón se van desgastando. Otra cirugía, retirar ovarios y trompas de falopio. Otra cirugía donde el riesgo que ya tenía de muerte era tan alto que ni siquiera eran capaces de llevarla a sala de cirugía. Decían, Felipe, no sabemos si aguanta pasar del piso 8 al 7. No más, eso ya es un riesgo. No hay máquinas de transporte, no hay ventiladores de transporte tan avanzados como los que tenemos aquí en esta UCI. Desconectarla de aquí y los 3 minutos que puede durar, pasar la camilla, bajarla en el ascensor y conectarla en la sala de cirugía, eran mortales, literalmente. A un doctor, normalmente las cirugías, cuando una cirugía acaba, es que salen y dicen, la cirugía acabó así. A ella la movían y salían los doctores, nomás a decirme, Felipe, llegó a sala de cirugía. O sea, los mismos doctores entendían la gravedad del asunto. Después quitan el vaso, ponen drenes, compresas, a las 48 horas las quitan, las cierran, lavados. Ahí vamos hablando ya de 7 cirugías, unos 10 días en cuidados intensivos. Yo con mi bebé en cuidados intensivos a un lado, con mi mamá al otro. No me pregunten dónde estaba el trabajo, pero por ahí que en algún lado lo tenía. Mi familia, mis amigos y mi iglesia rodeándome, mostrándome que la iglesia es un solo cuerpo, sin importar si se reúnen en las paredes de aquí o en las paredes de allá, que Manuel es uno solo para todos nosotros y que somos una iglesia y que cuando un miembro se duele, toda la iglesia se duele. Y por eso a los que estuvieron orando y nos conocían les agradezco en serio con todo el corazón, porque lo sentimos abrazándonos, sentimos a Dios rodeándonos a través de las oraciones de hermanos que aún no me conocen, que aún no conocían a mi esposa. Comienzan las cosas a mejorarse un poquito. Ya ella despierta después de 10 días de inconsciencia y entonces los doctores toman
determinaciones de, iniciamos alimentaciones por vena, después alimentaciones por sonda, después alimentaciones en dieta blanda, ella entra en un proceso de diarrea y todo, no, tranquilo, es normal, cuando después de este proceso es normal que esté diarrea, 1, 2, 3 días, fue pucha, sigue en diarrea, entonces verifique todos los otros sistemas que se pueden afectar con una diarrea tradicional, electrolitos, etcétera, y la diarrea uno de estos días arranca con sangre. Aquí hago un paréntesis, esta historia no la voy a profundizar, pero aquí viene una historia también muy, muy crítica. Después de esta diarrea con sangre se desencadena una situación súper tenaz, que dejo el huequito ahí, ahorita lo va a rellenar mi esposa, entonces cierro paréntesis. Y después de este proceso también tan duro, comienzan otra vez antibióticos. ¿Qué está pasando? Ya estamos mejorando de este proceso del colon. Y los antibióticos mostraban que no mejoraba la infección. Señor, ¿qué será? Entonces exámenes aquí, exámenes allá, exámenes a un lado, al otro. Neumonía. Venimos a una neumonía, y la neumonía, cuando a ti te hacen exámenes y te sacan muestras de sangre, de líquido, en laboratorio estudian y te dan 2 resultados. La bacteria encontrada es tal y reacciona al antibiótico llamado tal en tal proporción. Aquí hacen ese cultivo y llegan los resultados del cultivo y dicen la bacteria que tienes una pseudomona, una bacteria que se come el pulmón, y el antibiótico que reacciona es ninguno. Es resistente a la capa de los carbapenem, que es el antibiótico más fuerte que hay a nivel mundial. Pues la capa de los antibióticos, entonces es resistente a carbapenem, entonces los doctores, pues, Felipe, no sabemos qué hacer, vamos a intentarlo. Vamos a empíricamente a combinar uno con otro, hacían combinaciones tan fuertes que al meterse las 2 combinaciones por el catéter, por la sonda, se cristalizaba la sonda y tocaba cambiar sonda, y entonces pasa el uno primero, otro después. Ni los enfermeros sabían cómo se suministraba tanta medicina tan brava. Ella alcanzó a tener un catéter epicutáneo que es directo a la yugular, con 9 llaves, o sea 9 intersecciones, y esas 9 intersecciones cada una significa un antibiótico o algún tipo de medicamento. Entonces entre adrenalina para que no se nos fuera, 3 o 4 clases de antibióticos, medicinas para tranquilizantes, calmantes, todo le estaba entrando a su cuerpo. Y estábamos ya en una neumonía resistente, entonces entramos en un proceso de aislamiento total. La retiran a una UCI, a un módulo de UCI aislado, donde todos para entrar y salir teníamos que disfrazarnos, gorro, bata, tapabocas, manos al entrar, manos al salir. La comida ni siquiera se la llevaban al cuarto, sino golpeaban y tenía que el acompañante salir a recogerla porque no podían entrar. Y es otra vez, Señor, ¿dónde estamos? O sea, no nos sacaste de una cosa y ahora ¿por qué nos dejas caer en otras? Pero Señor, yo confío que tú estás con nosotros, aunque las cosas no mejoren, aunque por el contrario empeoren. Y Señor, tú no has hecho todo esto, tú no nos has traído hasta aquí para volver atrás. Finalmente, después de 30 y pico de días, bajamos a piso, a una habitación también aislada, y se determinan otros tipos de infecciones allá en piso, como una flebitis, que ya son infecciones más pequeñas localizadas, que en otro cuadro sería un motivo de hospitalización. En el cuadro de nosotros ya era lo menos grave después de todo esto. Y hasta aquí es como la parte global. Quiero que escuchen de la boca de ella unos momentos de la inconsciencia del comienzo y de la cirugía del colon, que fue la que me salté. Hola a todos, buenos días. A veces escuchar, para mí, estar sentada y escucharlo es como una historia de terror. Y más que pueda estar aquí contando mi otra parte. Hasta ahora solo había oído de ti, pero ahora te he visto con mis propios ojos. Job 42:5. ¿Cómo empezar un relato tan doloroso? Primero dando gracias al Dios que tuvo misericordia de mí, de mi vida, de mi hijo, de mi esposo y mi familia. Relatar los hechos de esta historia en detalle tomaría varios días, pues resumir los 40 días principales y los días posteriores es una labor titánica. Hoy quiero contar una parte de la historia y algo de lo que he empezado a digerir de ella. Hay muchos recuerdos que tengo y que en mi cabeza están desordenados, sin orden cronológico.
Solo sé que están ahí porque los viví. Los primeros 10 días son un mar de visiones, sueños. Yo estaba inconsciente. En medio de la oscuridad, escuché que Pipe me decía que la vida del bebé ya había salido de mí y que debía concentrarme en mi propia vida, que el bebé estaba bien. Yo tenía la noción de que estaba muriendo, pero estaba muy tranquila si ocurría, porque sabía que iba para el cielo. En medio de esta oscuridad, yo le comenté a Dios: no puede ser que te vayas a llevar a la otra hija de mi mamá, pues como algunos saben, tenía una hermana que murió de cáncer hace 21 años. Y después de mi comentario le dije que yo quería conocer a Sammy. Siempre sentí paz y moría. En ese momento, yo sentía que estaba desgonzada y muy cansada. Me encontraba en una bicicleta que tenía como un eje atravesado y que era mi decisión si yo decidía pedalear. Empezaba a pedalear y decidí hacerlo, sin saber que al pedalear la bicicleta iba hacia atrás, lo que hacía más difícil avanzar, y cada pedaleo producía un intenso dolor. Aún no defino si era un dolor físico o del alma. Después de pedalear y estar luchando contra este pedaleo, empecé a ir cada vez más rápido, girando más rápido sobre el eje en el que estaba la bicicleta. Y después de esta lucha, desperté. No sabía qué había pasado exactamente, pero sabía que habían cuidado de mí. Sabía que estaba en una clínica. Estaba tan hinchada que no podía mover mis manos ni mi cuerpo. No podía hablar, pues como ya mencioné antes, estaba entubada. Después de despertar, estaba muy cansada y empezó una odisea para hacerme entender, pues tampoco podía escribir. Pipe es muy bueno en mímica, pero en esos días no era fácil adivinar lo que yo intentaba decirle. Él pintó el abecedario, yo intentaba dibujar símbolos. Lo que me urgía decirle era que había sentido tanto dolor al pedalear, que si tenía que volver a hacerlo, necesitaba su consentimiento para no luchar más, que él estaría bien con Sammy, que sabía que él lo iba a cuidar. Pipe nunca me entendió y yo solo pedí a Dios que no volviera a sentir ese dolor, y por su misericordia no fue así. El sábado siguiente al despertar, después de varios días de inconsciencia, ya desentubada, Pipe me contó todo lo que había pasado. Yo estaba escuchando una historia de terror. No podía creer que todo eso me hubiese pasado, y más aún que lo estuviera escuchando. Veía cómo mi esposo había sido muy valiente y había creído en lo invisible y en lo imposible. Y en medio de su relato, veía la mano poderosa del Salvador actuando en mi vida, al Dios Emmanuel, al Dios con nosotros. Para mí era muy difícil entender que esto me había ocurrido. Experimentaba las secuelas de todo. En ese momento sentía que lo que yo tenía que hacer era poner de mí para la recuperación, y vi cómo mejoré bastante en esos días, después de tanta gravedad. Ya comía y con ayuda lograba ponerme de pie y ya no usaba pañal. Entendía racionalmente lo que me había pasado, pero en ese momento sentía que me recuperaba de una sola cirugía y no de 7 como había sido hasta ese momento. No entendía la dimensión y gravedad de lo que había sucedido. Yo quería estar bien para conocer a Sammy. Cada día era una lucha constante por estar bien. Siempre pensar en el bebé era doloroso para mí, pues no se veía que lo fuera a conocer pronto. Siempre pensar en el bebé era cómo será, el tamaño, la carita. En todas las ecografías él nunca se dejó ver la cara. Entonces nunca tuve, con toda la tecnología que hay, nunca tuvimos la noción de cómo era. Entonces para mí eso era el anhelo de conocerlo. Y todo iba bien, con buenos pronósticos, hasta el 24 de julio, cuando amanecí haciendo popó con sangre. En la tarde, el sangrado iba en mayor aumento.
lo cual llevó a los médicos a realizar una segunda colonoscopia antes de lo previsto. En la mañana fue endoscopia para mirar si había sangrado en la parte superior digestiva, y pues para una colonoscopia, como saben, hay una preparación, se había planeado para el día siguiente, pero al ver que el sangrado aumentaba, pues los médicos dijeron, vamos a entrar a ver qué se puede ver. La primera colonoscopia vieron unas llagas, dijeron probablemente por ahí está produciendo el sangrado. Vamos igual a continuar a la preparación para la otra colonoscopia al siguiente día, y el sangrado aumentaba, y pues decidieron hacer esa segunda colonoscopia ese mismo día. A riesgo dijimos, no, pues tenemos que entrar y ver realmente qué está pasando. Después de esta segunda colonoscopia se decidió que tenían que llevarme a cirugía de urgencia, y en medio de la espera para que me bajaran a cirugía empecé a tener escalofrío y mi cuerpo empezó a temblar de una forma impresionante. Los signos de alarma se encendieron, el doctor de turno, la enfermera jefe empezaron a tratar de estabilizarme. Yo estaba en un cubículo, en una UCI, en la mitad de ese cubículo, y empieza todo el mundo a conmocionarse. En su lenguaje silencioso yo logré entender que algo grave pasaba. Ponían líquidos usando bolsas de presión, no es un goteo, sino ponen unas gotas que hacen unas bolsas que hacen que el líquido entre a chorro. Y yo empiezo otra vez a ver cómo me hincho. Y el doctor miraba mis uñas, las otras enfermeras afuera del cubículo estaban con los ojos aguados, y yo estaba en medio de esta gran tensión. Y entendí que estaban luchando por salvarme, sin saber exactamente qué me ocurría. Decidí observar mi mano, y las uñas estaban moradas, y mi mano muy pálida. Y le dije a Dios, no quiero morir. Después de varios tiempo, que pareció mucho, mi cuerpo dejó de temblar, y dentro de mí le daba las gracias a Dios. Mientras temblaba, las enfermeras me alistaron para la cirugía. El sangrado por la cola era incontrolable, ya no podía controlar lo que salía, y decidieron poner una toalla en la cola como un tapón. Entró el cirujano y me explicó que íbamos a cirugía, pues los exámenes no eran muy buenos y que lo más probable era que saliera haciendo popó por una bolsita. Yo le dije, listo doctor, yo sé que faltan unas cositas para que me acaben de arreglar. No había opción, teníamos que afrontar otra cirugía. Entró Pipe, nos despedimos y a cirugía. El panorama de la segunda colonoscopia, en ese momento pues el doctor no me dijo cómo era, pero ellos no pudieron explorar todo el colon, encontraron un colon muerto, en lo que alcanzaron a ver que fue la mitad. Decidieron llegar hasta ahí, solo revisar la mitad, porque si seguían el mismo aparato podía dañar el colon. Entonces encontraron un colon negro muerto, y cuando yo desperté de la anestesia, yo solo buscaba la bolsita, y yo me hice así, yo decía, ¿quién sabe cómo será eso? ¿O dónde estará? Porque ese era el panorama. Para mí ese era el mejor panorama, pero la realidad era que lo que le habían dicho a Pipe era que si encontraban que la otra parte del colon estaba igual, una persona sin colon no puede vivir, y pues que lo más seguro era que moriría. A mí me dice el doctor, Felipe, encontramos en una segunda colonoscopia que no podemos examinar todo el colon, más o menos la mitad del colon, que es lo que pudimos ver, está muerto. No sabemos, acabamos a cirugía, no hay nada que hacer, vamos a comprobar si es solo esa parte que está muerto. Por bien que nos vaya, el mejor escenario es que ella va a salir haciendo popó por una bolsita. Si al abrirla encontramos que el resto de lo que no vemos está en la misma condición, no hay nada que hacer, una persona sin colon no puede vivir. Firma esto, que muerte, 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 firmo, muerte, muerte.
y nos vamos para cirugía. Al despertar totalmente al día siguiente, Pipe me contó lo que había sucedido en la cirugía. El panorama, como ya mencionamos, era más negativo de lo que lo que el doctor me lo había contado. Había un colon muerto. El mejor escenario era salir con una bolsita. Pero yo hubiera pagado por ver lo que ocurrió en la cirugía y lo que los médicos pudieron ver. Ellos entraron y encontraron un colon negro, muerto. Hallaron 2 perforaciones a 10 centímetros de distancia en el intestino delgado, la una de la otra, que estaban causando peritonitis. Los médicos secaron el pedazo, cortaron y volvieron a unir las partes. Y al hacer esto, al unir las partes, el colon empezó a vivir. La semana pasada tuvimos la oportunidad de contar el testimonio con los gerentes de la clínica. Y médicamente nosotros no somos médicos y obviamente habían como cositas, detalles que nosotros los habíamos de pronto no entendido tan bien. Y uno de ellos es que las perforaciones fueron en intestino delgado. Realmente, si ellos unían o hacían algo, no tenía nada que ver con el colon. Y es aún más el milagro, porque al unir esos 2 pedacitos, al unir el intestino delgado, el colon revivió. Y frente a los ojos de los médicos, el colon empezó a tomar color. Y ellos después lavaron y miraron si había algún daño más en algún otro lado. No encontraron nada más, lavaron, cerraron. Y al finalizar la cirugía el colon ya estaba rosado. No hubo necesidad de cortar nada más, no hubo necesidad de bolsita, por eso no la encontraba, porque no la tenía. En ese momento aterricé la gravedad de lo que estaba pasando con mi vida y entendí que era solo Dios quien tenía el control de ella. ¿Qué milagro había obrado en mí? Uno que estaba experimentando. Nadie podía asegurar que no me agravara en mi salud, pero si estaba segura era de que Dios tenía todo bajo control, que Él estaba con nosotros. No podíamos hacer como controlar, suprimir y salir mágicamente de la clínica y borrar lo que estaba sucediendo. Debíamos vivir el dolor y el sufrimiento, pasar por el valle de sombra de muerte. Dios permitió esa cirugía del colon para que yo lo viera actuar poderosamente. En los días posteriores, mi cabeza quería entender qué es atravesar el valle de sombra de muerte. Y Dios nos mostraba que había un tiempo de desierto, pero que Él estaba ahí con nosotros atravesándolo, el Dios Emmanuel. Después de tantas complicaciones, mejorías y desmejoras en mi salud, entendí que Dios nos decía que nos concentráramos en lo que traía el día a día. Esto iba a tomar tiempo. Pensar en el futuro era una ilusión que traía desilusión. Así que decidimos solo sostenernos con el pan diario que Dios nos proveía a través de su palabra, canciones, fotos, mensajes. Unos amigos enviaron unas fotos de un viaje que hicieron ellos por carretera, en el cual sintieron que el paisaje reflejaba nuestra situación. Para mí estas fotos fueron muy significativas, pues el viaje iniciaba con un desierto y el paisaje iba cada vez poblándose poco a poco de árboles, hasta llegar a un completo oasis. Y la última foto, una figura de paloma hecha de nubes en el cielo. Desde que vi las fotos, me dediqué a ver cuáles eran los arbolitos que Dios me daba día a día, sabiendo que algún día, en su tiempo, llegaríamos a un oasis completo. Dios siempre estuvo cada día conmigo, con nosotros,
pero era una cuestión de tiempo. Aprendí a no afanarme por el futuro, pues Él lo tenía bajo control. Con paciencia recibí los arbolitos diarios que se convirtieron en mis bastones para luchar y no rendirme. Y al final de cada día, ver que Dios estaba obrando en las grandes y en las pequeñas cosas. Estar satisfechos con las cosas que tenemos y con las situaciones que ocurren. No podíamos evadir lo que estábamos atravesando, pero Él estaba ahí. En medio de nuestra tormenta, cantábamos a Dios y alabábamos, entendiendo que su propósito era mayor al atravesar el dolor. Pensábamos en el para qué y no en el por qué. Yo sabía que algún día en su tiempo el dolor y sufrimiento iba a terminar. No sabíamos era cuánto. Después de la cirugía del colon, duré varios días con alimentación por la vena. Entendí que es el privilegio que Dios nos permite al tener buena nuestra salud. Comer, caminar, simplemente tener la fuerza para sostener la cabeza, sostener una cuchara, cepillarse, escribir. Tuve que reaprender todo. Todo faltó en muchos momentos y fue solo Dios quien nos sostuvo. Hay muchos aprendizajes que el gran maestro ha querido enseñarnos a través de este tiempo con una pedagogía que no es fácil de comprender. Su inmenso amor y misericordia nos sostuvo en medio de esta tempestad. Su Espíritu Santo me dio una paz que sobrepasa el entendimiento y permitió que no sintiera dolor. Uno siempre tiene acceso a morfina y siempre, pues, por tantas intervenciones, siempre entraban y preguntaban, ¿tienes dolor? ¿Tienes dolor? Yo no sentía dolor físico. Solo tuve necesidad de morfina una vez. Y eso solo es Dios. Él es la roca sobre la cual decidimos construir nuestra casa. Y fue Él quien no permitió que ésta cayera. Sí se movió, hubo dolor, hubo lágrimas, preguntas, falló todo en algún momento, no habían respuestas. Pero Él no nos abandonó y nos llevó en sus brazos para atravesar esta circunstancia tan difícil y dolorosa. La mayor enseñanza: mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Es un Dios sanador, su poder es impresionante. Y seguimos en un proceso de entender y digerir la experiencia y continuamos viendo a Dios día a día a través de una recuperación rápida. Yo salí de la clínica hace 3 meses. Todo esto ocurrió en julio. Y entendiendo que esto es un proceso que aún continúa. Hay un dolor frente a lo que perdí, mis órganos, un órgano que ayuda al sistema inmune, no poder tener más hijos, los primeros días de vida de Sammy, pero es mayor lo que gané en mi vida. Mi salud, mi esposo, un hijo, mi familia, poder comer. Y lo mayor, ver el gran poder de Dios que obra en mi vida. Esto me sorprende y me conmueve en gran manera, que un Dios tan grande tenga misericordia y gracia conmigo. No lo merezco, pero su gracia es tan grande que me alcanzó y me seguirá alcanzando. Hoy ya no tomo medicamentos. La tensión se reguló, el corazón recuperó su funcionalidad, los pulmones están sanos. Contra todo pronóstico, la recuperación ha sido rápida. Yo he tenido que poner de mi parte, pero Dios se ha encargado de multiplicar mis esfuerzos. Hoy soy una persona independiente, me puedo movilizar sola, asearme sola. Él hace sus milagros completos y no a medias. Aún faltan heridas por sanar de todo este proceso, pero tengo la certeza que todo lo que me ocurrió es para la gloria de su nombre y para que me aferre aún más a Él. Y sabemos que uno de los propósitos de esta historia es para que el que no cree, crea. Y para que los que llevamos un tiempo creyendo, conociendo de Dios, nuestra fe sea avivada, animada. No es necesario
llegar a una circunstancia tan difícil para acercarse a Dios. Él está a la mano esperando a cada uno de nosotros. Y a mí me mostró un Dios que estuvo presente, un Dios misericordioso y un Dios que se dejó ver. Dios nos equipó para esta situación y, como dice una canción, Dios es quien nos ha traído hasta aquí, no nuestras fuerzas ni nuestra bondad. Él, quien fue la roca sobre la que decidimos edificar nuestra casa, no permitió que ésta cayera. La gloria sea al Dios presente, misericordioso, al Dios que pudimos ver, al Dios presente, al Dios Emmanuel, al Dios con nosotros, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Romanos 5:2. Hermanos, 40 días en cuidados intensivos, 9 cirugías, más de 100 unidades de sangre transfundidas, fallas multiorgánicas, falla en la sangre, corazón, pulmón, hígado, riñón, intestino, respiración, 5 intubadas, convulsiones, muchas cosas que vivimos, salimos y si retomamos un poquito ahorita el libro de Mateo, lo que arrancamos escuchando la historia de José. El ángel le decía a José, Emmanuel, Dios con nosotros. Y uno puede decir, bueno, eso fue a José. José es el de Dios con nosotros y él fue el que tuvo a Jesús en su familia. Pero si vamos al final de Mateo, en el 28:20, Jesús vuelve y dice, después de resucitado, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces el Emmanuel no se queda en el pesebre, el Emmanuel trasciende a yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso también nos lo está diciendo a todos los que estamos acá, y si ustedes, así como nosotros, han decidido creer que Dios está con nosotros, es en las buenas y en las malas. Sí, así como el Salmo 23 dice, me pastorearás hacia lugares de delicados pastos, me harás descansar, también dice, tu vara y tu callado. ¿Sí? Tu vara es dura y tu callado te ahorca a veces, pero te ahorca para sacarte del hoyo. Y durante ese tiempo tuvimos que tomar la decisión de recordar y aceptar que habíamos comprometido con esto, y es una decisión de vida. No es estoy con Dios en las buenas y en las malas, con el primer rezandero o sobandero que venga, es todos los días hasta el fin del mundo. Y era decirnos una y otra vez, cada vez que yo salía de la clínica, yo normalmente dormía en la clínica, pero una noche de por medio intentaba ir a dormir a la casa para cuidarme a mí. Salir de la clínica era decirme a mí mismo, no temas, no temas, he visto tu poder, no hay razón para temer, no hay razón para temer, Dios está con nosotros y yo no soy el que cuido de ella, es Dios, así que si yo me voy y me duermo, no va a quedar sin cuidado, aún si llegase a morir tampoco va a ser mi culpa, porque Dios es quien cuida de ella, no temas. Si recordamos las conversaciones del ángel con José, le decía, bueno, tienes que hacer esto, espérate, ¿cuál es la del 13? Después de que partieron le dijo, huye y ve a Egipto y permanece allá. Primero le dice qué hacer, haz, y en las dos siguientes también vuelve y le dice, haz esto. Y finalizando sus conversaciones, le dice, porque acontecerá que Herodes... Entonces muchas veces Dios nos da cosas para hacer sin que nos explique el porqué. Y no porque no tengamos el porqué no lo debemos hacer. Uno intenta ser muy racional, en mi caso los dos somos ingenieros, uno quiere saber pues todos los axiomas A más B igual a C, pero no, con Dios no siempre es así. Te dice haz, y no preguntes el porqué. No quiere decir que te va a dejar con la duda, solo que hay veces que hay que hacer. Para nosotros el porqué ya no lo respondió Dios. ¿Y por qué fue? Porque ustedes dos tienen lo necesario para salir adelante. Lo necesario en fe, en familia, en recursos, en fuerza, en juventud. Ahí está el porqué resuelto. ¿Y para qué? Para que mi nombre sea exaltado, el nombre de Dios.
para que muchos recuerden que tenemos un Emanuel vivo, que se manifiesta en las buenas y en las malas, para que no tengamos miedo. Si ustedes han recibido a Emanuel, si lo han aceptado en sus vidas, créanse el cuento. Créanselo no aquí en la iglesia, sino cuando les toque afuera pasar por fuego. Y si no lo han hecho, recíbanlo. Recíbanlo porque no hay otra forma de salir del horno de fuego, sino es un Dios que te cuida. Muchas gracias, hermanos.